Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. En esta ocasión conoceremos la historia de un templo que reúne la historia de dos grandes religiones. Les hablo de Santa Sofía. Nos vamos al año 527 en la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Este año el emperador Justiniano asciende al poder, pero rápidamente perdería popularidad por el aumento de los impuestos y los malos tratos a los deudores. Esto hizo estallar la revuelta de Nicea en 532, cuyo fin era derrocar a Justiniano. En el proceso se destruyó parte de la ciudad, entre otros monumentos, un antiguo templo construido por el emperador Teodosio, dedicado a Santa Sofía. Una aclaración, Santa Sofía no se refiere a ninguna persona, realmente se refiere a la Santa Sabiduría. Recordemos que en griego, sabiduría se dice Sofía. En medio de los disturbios, Justiniano logra imponerse sobre los rebeldes y tenía que demostrar el poder de su mandato, pero además que era un ser piadoso, por lo que ordena la construcción de una nueva Santa Sofía. Este mismo año, solo unas cuantas semanas después de la destrucción de Santa Sofía, Justiniano inicia la construcción de la nueva basílica. Como arquitectos, escogió al matemático Antemio de Trales para hacer los diseños y al ingeniero Isidoro de Mileto para la ejecución de la obra. Pero, ¿qué forma debía tener la que sería la construcción más importante de todo el imperio? Con la conversión del Imperio Romano al cristianismo, los cristianos dejaron de profesar su fe escondidos y tomaron como estructura básica para sus templos las basílicas romanas, unos edificios seculares para tribunales y diversos tipos de reuniones públicas. Pero Justiniano quería demostrar su poder imperial, para lo que se remitió a una de las obras más importantes de todo el Imperio Romano, el Panteón de Roma y su cúpula. El emperador quería hacer algo nunca antes visto: tomar una cúpula de base circular e implantarla en un espacio rectangular, algo a todas luces antiintuitivo. Partamos de la cúpula. Estas solían estar en edificios de planta circular, sobre grandes muros, pero Santa Sofía debía ser rectangular, por lo que el muro circular sería un completo estorbo. Soportar la cúpula en una serie de columnas es una solución un poco más ligera, pero llenaría el espacio de muchas columnas. Así que se optó por prescindir de la base circular, y se construyeron 4 grandes pilares, y sobre estos 4 arcos. El primer problema es pasar de un cuadrado a un círculo. Para esto se utilizó un elemento arquitectónico, que aunque ya existía, nunca antes se había utilizado a esta escala: las pechinas, un elemento triangular curvo que se pone en esta zona de aquí. Resuelto esto, aún quedaba mucho por hacer. Un problema era que el gran peso de la cúpula podía hacer colapsar los arcos, por lo que para mantener todo en su puesto, se pusieron 2 semicúpulas a los lados. Y además, estas se apoyaron con otras semicúpulas. Con esto ya pasamos de un círculo a un rectángulo. Quedan entonces los apoyos del otro lado. Aquí no se utilizaron semicúpulas, sino 4 grandes contrafuertes. En el ábside se ubicó una exedra, que es una construcción de forma semicircular con asientos de forma escalonada. Delante de esta, un baldaquino para instalar el altar, y delante el ambón, desde donde se proclamaban las lecturas. El sistema de cúpulas constituye la nave central, por lo que para complementar la tipología de 3 naves, hacen falta 2 naves laterales, quedando ahora nuevas zonas por cubrir. Para poder cerrar la zona que falta, se agregaron unas columnas, pero estas son muy especiales. El emperador buscó sintetizar la magnificencia del imperio en un solo edificio, por lo que hizo traer material desde todos los rincones del imperio: piedra negra del Bósforo, amarillas de Siria, mármol blanco de Proconesos, verde de Tesalia, rosa de Frigia, dorado de Libia, marfil de Capadocia, pórfido de Egipto. Además se trajeron columnas de templos en Baalbek, Heliópolis, Mileto, Delfos e incluso las columnas del templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estas columnas fueron coronadas con capiteles tallados de forma nunca antes vistas, y sobre ellos una serie de arcos, que servirán de apoyo para las bóvedas de las naves laterales. Con esto se puede decir que ha quedado completamente cubierto el espacio, pero aún hay más.
se agregó un segundo nivel de galerías sobre las naves laterales, un lugar destinado para las mujeres o matronas, y de ahí viene su nombre. Ahora nos vamos a la fachada frontal. El acceso principal es la puerta imperial, para el acceso del emperador. Además de esta puerta, hay otras de menor jerarquía a lo largo de esta fachada, pero a Santa Sofía no se accedía directamente por esta puerta. Veamos por qué. Los primeros templos cristianos tenían un espacio llamado nártex, una zona destinada para los catecúmenos, es decir, aquellos que no habían sido bautizados, pero estaban en el proceso de formación para recibir el sacramento. En ocasiones, el nártex está dividido en dos, atravesado por un muro en medio, y este es el caso de Santa Sofía, donde además las puertas están alineadas, de forma que solo desde la puerta central hay comunicación en línea recta hasta el interior. La parte interior del nártex tiene una doble altura, en comparación con la parte exterior. Y además, sobre la parte interior del nártex se prolonga la galería, en la logia de la emperatriz, un espacio privilegiado para la emperatriz y las damas de la corte. Aquí hay un cambio de color en el mármol del piso, para marcar el lugar donde se ubica el trono de la emperatriz. En el costado occidental fue construido el baptisterio, y en el otro extremo un edificio que cumpliría la función de sacristía. Como último elemento aparece el atrio, un patio que sirve como espacio de transición antes de la entrada del templo. En el año 537 es terminada la Catedral de Santa Sofía. En 553 hubo un terremoto, y otro más adelante en 557. Esto causó grietas en la cúpula central y la semicúpula oriental. Hasta que en 558 un terremoto causó el colapso de parte de la cubierta, lo que destruyó el presbiterio. El problema es que las cúpulas eran muy planas, por lo que no tenían mucha estabilidad. Para solucionarlo, las cúpulas debían ser más altas, y para ejecutar esto se designó a Isidoro el Joven, sobrino del arquitecto original. Lo que se hizo fue construir una cúpula 6 metros más alta que la cúpula anterior, utilizando un sistema de nervaduras, que son una serie de arcos que toman la forma de la cúpula. Posteriormente se cubrió todo, pero además, para hacerla más ligera, en la base de la cúpula se abrieron 40 ventanales con forma de arco de medio punto, eliminando material innecesario, lo cual de paso sirvió para iluminar el espacio interior. En el 562, la Basílica de Santa Sofía es terminada completamente. Y por la importancia de Constantinopla, en los siglos venideros la ciudad quedó atrapada en guerras y revueltas internas, que terminaron en múltiples saqueos a la basílica. Del mismo modo, un par de periodos de iconoclastia, donde todas las imágenes fueron retiradas por órdenes del emperador, aunque más adelante serían restituidas. Además de esto, algunos incendios, y para variar, terremotos. La estructura siguió presentando problemas, por lo que en algún momento en este periodo se construyeron unos contrafuertes en el extremo sur, y además unos arbotantes en la fachada principal. Llegamos a 1054, cuando ocurre el cisma de Oriente y Occidente, donde la Iglesia Católica se parte en dos, quedando al occidente la Iglesia Católica Apostólica Romana, y al oriente la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, esta última en cabeza del Patriarca de Constantinopla, con su sede en la Catedral de Santa Sofía, como una contraparte ortodoxa de la Basílica de San Pedro. En 1194 se da inicio a la Cuarta Cruzada, donde el Papa Inocencio III proclama una expedición militar para recuperar el control sobre Jerusalén. Pero oh sorpresa, terminó en 1204 con la conquista de Constantinopla y la instauración del Imperio Latino. En este periodo, la Catedral de Santa Sofía fue un templo católico romano, pero luego de esto el Imperio Romano de Oriente recuperó el control de la zona, y Santa Sofía regresó a la Iglesia Ortodoxa.
la estructura venía presentando problemas, por lo que en 1317 el emperador Andrónico II hace construir unos contrafuertes en el costado norte y en el este. Por esta época, un nuevo imperio crecía a pasos agigantados, el Imperio Otomano, y traía consigo una nueva religión, el Islam. En 1453, las tropas otomanas, en cabeza del sultán Mehmed II, llegan a Constantinopla, haciéndola caer. Con la victoria del Imperio Otomano, desaparece el Imperio Romano de Oriente, y se impone el Islam sobre el cristianismo en la región. A menos de una semana de la conquista, la Catedral de Santa Sofía fue consagrada como la Mezquita de Hagia Sofia, que aunque es un nombre en turco, conserva la fonética griega de Hagia Sofía, que traduce Santa Sabiduría, o como aún le conocemos en español, Santa Sofía. Una de las primeras adiciones fue un minarete mandado a construir por Mehmed II. Habitualmente estas obras estaban hechas en piedra, pero para que no tomara tanto tiempo, fue edificado en ladrillo. Los minaretes son las torres de las mezquitas, desde donde el almuédano convoca a viva voz a los fieles para hacer las oraciones. Además de esto, muy seguramente se suprimieron los elementos arquitectónicos propios de la liturgia cristiana y se reemplazaron por elementos necesarios en la liturgia musulmana. Además se cubrieron los pisos de mármol con una alfombra. Más tarde, el sucesor de Mehmed II, el sultán Bayezid II, construyó otro minarete en la esquina noreste. El nuevo minarete fue construido en piedra caliza y arenisca. Durante el dominio de Solimán I, los mosaicos con motivos cristianos o relacionados con los emperadores bizantinos fueron cubiertos con cal y yeso, lo cual de forma involuntaria terminó protegiéndolos del medio ambiente o de futuros sultanes que no se hubiesen conformado con solo cubrirlos, sino que pudieran buscar destruirlos completamente. Hubo representaciones que no fueron cubiertas completamente, sino alteradas, como los ángeles de las pechinas, a los cuales se les cubrió el rostro. Durante el reinado de Selim II, el edificio comenzó a presentar nuevos daños, y se buscó al arquitecto otomano Mimar Sinan. Para solucionar este problema, Sinan reforzó la estructura con la adición masiva de contrafuertes. El problema de esto es que se cubrió parte importante de las ventanas, oscureciendo considerablemente el espacio interior. Además de esto, se construyeron dos minaretes más grandes en el extremo occidental. En 1574 muere el sultán Selim II y se le construye un mausoleo de planta cuadrada en el costado sur de la mezquita. Además, se declaró una zona de respeto de unos 24 metros alrededor del edificio, por lo que se derribó toda construcción dentro de este perímetro. En 1574 asciende al trono Murad III, que hace instalar a ambos lados de la nave central dos grandes urnas helenísticas de alabastro y una logia para el almuédano, que como les había dicho es el encargado de convocar a los musulmanes a la oración. En 1595 muere el sultán y es enterrado en un mausoleo hexagonal al sur del templo. En 1603 muere el sultán Mehmed III y es puesto en un mausoleo octagonal junto a los demás. En 1637 muere el sultán Mustafa I y el baptisterio es convertido en su mausoleo. En 1730 asciende al trono Mahmud I e inicia una serie de construcciones en torno a la mezquita, empezando en 1739 con una madrasa, que es una escuela para estudios del Islam. También un imaret, que eran comedores comunitarios de beneficencia construidos por el Imperio Otomano. En 1740 construye una fuente para abluciones, que son purificaciones rituales por medio de agua, y por esta época también construye una escuela primaria. En 1847 se le encargó al arquitecto italo-suizo Gaspar Fossati y su hermano el mantenimiento de la estructura, aunque también hicieron intervención ornamental en interiores, destacando unos grandes medallones con caligrafía árabe, ubicados sobre las principales columnas de la mezquita. En 1850, los arquitectos Fossati construyeron un nuevo palco para el sultán. Renovaron el mimbar, una especie de púlpito desde donde se dirige la oración colectiva en las mezquitas. Y también renovaron el mihrab,
que es un nicho orientado hacia la Meca, indicando la dirección hacia donde deben orar los feligreses. También se construyó un edificio de relojes que lleva el nombre de Mubakit Anesi, para el uso del Mubakit, que es el encargado de llevar los tiempos de oración en una institución islámica. Con la desaparición del Imperio Otomano hubo cambios en la región. Uno de ellos, el cierre de la mezquita de Santa Sofía en 1931. En este periodo de cierre se retiró el recubrimiento de los mosaicos cristianos, y dependiendo de los valores estéticos y simbólicos, se retiraron algunas obras musulmanas que cubrían mosaicos cristianos, con el fin de tener un panorama integral de todas las etapas del monumento. Además, después de varios siglos de estar cubierto, nuevamente se dejó el piso sin alfombra. Pero todo esto se hizo con una finalidad. En 1935 el edificio fue reinaugurado como museo. Este año además se hicieron excavaciones en la zona donde estuvo el atrio, y se encontraron restos de la antigua iglesia construida por Teodosio, entre ellos columnas, capiteles, molduras y frontones. Estos hallazgos se encuentran expuestos en las inmediaciones del museo. En 1985, Santa Sofía fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, enmarcada dentro de las zonas históricas de Estambul. Durante el año 2020, en contra de la opinión de la comunidad internacional, Santa Sofía de Estambul dejó de ser un museo, para volver a su uso como mezquita. Los pisos nuevamente se cubrieron con alfombras. Pero debido a la declaratoria como patrimonio, esta vez no se podían revocar los mosaicos con yeso y cal. Así que se instalaron unas cortinas para cubrirlos durante las actividades religiosas propias de una mezquita. Como hemos visto, la estructura de Santa Sofía tal vez no sea perfecta, pues ha tenido muchísimos problemas a lo largo de la historia, por lo que su logro no es tanto su ejecución, sino que aún existe, y además la influencia que tuvo en las siguientes obras del Imperio Otomano. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes. Hasta la próxima.